¿Qué tal, queridos amigos? Estamos acá en el canal de YouTube GDT Metrología y desde aquí les voy a desarrollar un tema que muchos me han pedido, que es el tema de ajustes y tolerancias. Vamos a ver lo que son las tolerancias dimensionales y las vinculaciones que hay en todo lo que es relacionado con ajustes, eh, por ejemplo, juegos, aprietes, ajustes inciertos, todo eso. eh, Vamos a ver los sistemas de agujero único, los sistemas de eje único, principio de intercambiabilidad, todo en una presentación que he preparado que ahora en este instante se las voy a ir desarrollando y bueno, vamos a ir viendo paso a paso el tema de ajustes y tolerancias. De ya, muchas gracias y espero que les sea de su agrado la presentación. Bueno, como ya les dije, vamos a ver ajustes y tolerancias. En diseño mecánico, como pueden ver, hay vinculación de piezas y hay distintos tipos de tolerancias. Las dimensionales, que es la que vamos a abordar hoy, ¿sí? Las tolerancias geométricas y las de textura superficial. Acá ustedes ven que acoplan distintas partes y esas partes van a acoplar con juego, con apriete o en forma incierta, ¿sí? Entonces, a partir del diseño mecánico surgió también el tema de la intercambiabilidad. Justamente, tienen que encastrar una pieza dentro de la otra y esa pieza puede ser de otros diversos países. Esto surgió a partir de Napoleón con los rifles, se eliminó el ajustador, que era el que reparaba los rifles, se cambiaba partes, ¿sí? del armamento. Empezó en realidad con las ballestas en China, más de 5.000 años atrás. Y bueno, modernamente, el Concorde en la década de 70, el Airbus ahora, ven, hay de distintas partes del mundo, de distintas partes de Europa, ¿m? Ciudades, países, como pueden ver con las distintas banderas, conforman el producto. Entonces, tiene que haber una intercambiabilidad y tiene que estar definido en el diseño los juegos, los aprietes y los ajustes y tolerancias dimensionales, además de tolerancias geométricas y la textura superficial en el caso de ser necesario. Como ya les había dicho, y esto está en el libro mío, este esquema, y en el tomo 1, aparece en el tomo 2 también, las tolerancias se dividen en tres grupos. Las tolerancias dimensionales, que es la que vamos a tratar hoy, en todo lo que es referente a ajuste y tolerancias, y las tolerancias geométricas, que son producidas por la fabricación en sí mismo, en este caso que están viendo ahí, con bombea acá, que sería un efecto de cilindricidad, por ejemplo. Y después tenemos por producto de las vibraciones, las tolerancias microgeométricas, que son la textura superficial, ¿sí? Que es la ondulación producto por las vibraciones, tanto de la herramienta de corte como de la máquina en sí, que impacta sobre la herramienta de corte, y la de rugosidad, que son las rayas que quedan del mecanizado. Bueno, la tolerancia de textura superficial acota, digamos, estos errores que acabo de hablar recién, que son los microgeométricos, a que habría que agregarle también la profundidad de esa línea de mecanizado. Y las tolerancias geométricas acotan los errores macrogeométricos, rectitud, cilindricidad, circularidad, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y las tolerancias dimensionales acotan los errores de dimensiones, que son longitudes y ángulos. ¿Mm? Bien, antes de la tolerancia es la diferencia que hay entre un valor máximo y un valor mínimo, o sea, un límite superior a la especificación menos uno inferior. Y para eso se definen los límites de tolerancia, que son valores especificados de la característica dando el límite superior y o inferior del valor permitido. O sea, eso sería, hay dos valores máximo y mínimo, y la diferencia entre ambos va a ser la tolerancia. Ahí lo tienen en inglés. Este, límite dimensional superior,
upper limit y límite specification y límite dimensional inferior, lower limit specification, ¿sí? O sea, son los límites superior y los límites inferior, los valores máximos o mínimos permitidos por la tolerancia que el diseñador ha decidido. Tenemos el concepto de desviación, que es la diferencia que hay entre una cota máxima o mínima menos el valor nominal, ¿sí? Esto es desviaciones en ISO 286. En la IRAM ISO 286 del 2019 se lo traduce como diferencia, pero en general es exactamente lo mismo. Antiguamente, el ingeniero Donegaña en Argentina, en las normas viejas, normas de ajustes y tolerancias, eran las IRAM 5001, 5002, 5003, 5004 del año 1965, lo llamaba discrepancia, que le ponía una letra delta, pero bueno, ahora en Argentina nos hemos ayornado a la ISO 286 y es con ES superior y EI inferior. Si es E mayúscula es para un agujero y si es E minúscula es para un eje. Esa es la nomenclatura que lo pongo abajo. Entonces la desviación es un valor máximo mínimo menos el valor nominal de plano. La tolerancia, lo que yo le dije hoy, límite superior de especificación menos límite inferior. Ven, acá tiene un diámetro máximo, un diámetro mínimo, y lo que está en naranja es la zona de tolerancia. La diferencia entre esos dos límites, que puede ser diámetro o cualquier medida, ¿sí? Porque puede ser una ranura, una cola de Milano. El ajuste entre un agujero y un eje puede ser, el agujero puede ser cuadrado y el eje cuadrado, etc. No hay que solamente pensar en ejes cilíndricos y agujeros redondos, ¿sí? Y después otra forma de expresarla, esto se puede demostrar, no, en este video no vamos a hacer el tiempo, pero bueno, es la tolerancia definida como la desviación superior menos la desviación inferior. ¿Mm? La línea de línea de cero, o es llamada cero, es una línea de desviación nula y coincide con el diámetro nominal. O está formada por el diámetro nominal o definida por el diámetro nominal y es el cero de donde yo saco la desviación superior e inferior. Aquí tiene el concepto. El diámetro nominal genera la línea de cero, línea de cero o cero directamente, para arriba por convención es positivo, para abajo es negativo. Bien. Después tenemos lo que se llama el intervalo de tolerancia. Antiguamente a mí me gustaba más zona de tolerancia, le pusieron intervalo de tolerancia. Y la tolerancia normalizada o tolerancia internacional, international tolerance, ¿sí? O tolerancia fundamental, ¿sí? The international tolerance grade o fundamental tolerance, como quieran llamarle, ¿sí? Y la desviación fundamental es la que está más cerca de la línea de cero, de las dos desviaciones, puede ser una superior o inferior que esté más cerca de la línea de cero, y es la que aparece en las tablas ISO. Las DIN aparecen las dos, la superior y la inferior. En la ISO aparece la fundamental, que es la más cercana a la línea de cero. Bien, el grado de tolerancia normalizado también se llama calidad, y cuanto más chico es el número, más estricta es la tolerancia, y cuanto más grande es el número, más burda la tolerancia. O sea, de peor calidad es la pieza que estoy fabricando porque admite errores más grandes. Cuanto más chica es este número, los errores están mucho más acotados. Grupo de tolerancia para medidas lineales, ven, la palabra lineales, caracterizadas por un identificador común. Se le pone IT de International Tolerance y el número que me da, que hay 18 calidades, y como ya dije, las más chicas son más estrictas, restringen los errores, los hacen más, acotan errores más pequeños, y las más grandes permiten errores más grandes. Bueno,
Esto es lo que yo hablaba hoy. El eje del agujero no necesariamente tiene que ser circular y cuadrado. O sea, lo que contiene al macho es el agujero y el contenido es el eje. ¿Sí? Ven lo que dice eje, pieza cilíndrica o prismática. Ven la palabra cilíndrica prismática porque acá lo tienen. Puede ser un elemento roscado, rectangular, la ranura rectangular, cuadrada, en cola de Milano. Ahí tienen. O sea, no siempre debo pensar en agujeros cilíndricos, porque podrían ser cónicos también. Entonces, pieza cilíndrica o prismática que acopla dentro de un elemento. Agujero, cualquier alojamiento cilíndrico o prismático que recibe una pieza en su interior. ¿Mm? Puede ser, ven, ahí está el nombre de la figura, que es el que aparece en mi libro. Estas figuras son del libro mío. Este tema está en el capítulo 2 de mi libro de álgebra y tolerancia geométrica. Bien, que lo pueden encontrar en ebook o en Amazon. ¿Sí? Bien, nomenclatura ISO 286. Todo lo que va con letra mayúscula, como ya dije, corresponde al agujero. Y todo lo que va con letra minúscula al eje. ¿Sí? Las desviaciones, si es con mayúscula, E es para el agujero y si es con minúscula es para el eje. S de superior e I de inferior. 0 es la X línea de 0. Y diámetro este es de un eje porque con minúscula y diámetro con mayúscula es un agujero. Esa es la nomenclatura que tenemos. Y siempre el valor nominal, si yo lo acoto en función de las desviaciones, tengo que poner siempre superior arriba y la inferior abajo. A pesar de que esta sea positiva y la otra sea negativa, las dos positivas o las dos negativas, siempre se acota de esta manera. Y acá tenemos la norma, que yo acá no les voy a explicar cómo salen la Unidad Internacional de Tolerancias, ni avanzar en eso, simplemente vamos a usar las normas como usuario, porque no hay tiempo acá, pero ven, tiene algo importante, la ISO 286 de hace muchos años que viene, esto en Argentina se incorporó ya en 2019, es el origen de cota. La ASME 14.5 también tiene origen de cota. Acá tenemos un agujero, porque está con mayúscula, es la desviación superior e inferior y la desviación superior acá. Y el IT es la International Tolerance. La diferencia entre esto y esto me da la tolerancia. O entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo. Podría ser también. Y ahí tienen las distintas letras que van a dar la posición de esas tolerancias. Acá tenemos también la nomenclatura, pero para ejes. Ven todo con minúscula. Y acá es negativo, en este caso, hasta que va subiendo positivo. Bueno, ahí tienen lo que es la tolerancia normalizada IT, el concepto, ahí lo pueden ver, es cualquier tolerancia codificada dentro del sistema ISO de ajustes y tolerancias dentro de la norma ISO 86, parte 1, parte 2. Acá tenemos cómo se sacan los IT, que es la tolerancia, como yo le dije, en vez de sacar un valor máximo o mínimo, que es otra posibilidad, es por las desviaciones. Superior e inferior para agujeros, superior e inferior para ejes, con minúsculas, ¿no? Y acá las posiciones de la tolerancia. Si es un agujero, lo pongo acá, va de la A hasta la H y ZC. Ahora vamos a ver unas que son intermedias, la J y JS, ¿sí? Y acá tenemos de la minúscula hasta la H en minúscula y después sigue ZC minúscula, que es todo lo que corresponde al eje. Y la línea de cero está definida por el diámetro nominal. El J está, este caso no es simétrico. Si fuera simétrico sería JS y serían los dos iguales. El J tiene el ES más grande y el EI más chico. Tanto para agujeros como eje pasa exactamente lo mismo. Vendré como eje de este lado acá y es un valor asimétrico para el J y simétrico para el JS. Bueno, ahí pueden ver todo lo que yo les estaba diciendo. Ven simétrico el JS y el J, lo que les decía, más grande en el ES que el EI. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos desviación para arriba, para abajo, el 0, X línea de 0,
y las distintas posiciones, de la A hasta la ZC y de la A minúscula hasta la ZC. Y los JS y J es exactamente el mismo concepto que en agujero. Ahí lo ven en la norma, la ISO 286-2010, que es la vigente, la IRAM ISO 286-2019 en Argentina, que está basada en esta en 2010. De ahí tienen lo que estuvimos viendo recién, shaft es ejes. Y siempre hay que consultar obviamente la edición vigente, y esto es agujero, porque habla de hall. ¿Sí? En hall, ahí abajo de todo. Y ahí tenemos lo que estuvimos viendo recién. Bueno, ¿qué significa 23,5 F9? Bueno, primero, 23,5 es el diámetro nominal. F me está diciendo la posición, y ¿qué es? F mayúscula es un agujero y 9 es el IT, es la tolerancia internacional IT9, donde 9 es la calidad de esa tolerancia. Lo primero que hay que hacer para hacer ejercicio de este tipo es graficarlo. Entonces, nosotros teníamos A, B, ven, nosotros nos posicionamos acá, sabemos que es un agujero, y decimos, bueno, A, B, C, D, F. F va a estar en esta zona. Ahí lo pueden ver claramente, ¿ven? A, B, C, D, F. Ahí está. Bien. F está ahí. Diámetro mínimo, diámetro máximo, diferencia entre el diámetro máximo y el mínimo es el IT, de 9, o ES menos 6. El diámetro nominal define la línea de 0, que es 23,5. ES tiene origen de cota, es la desviación superior, EI la desviación inferior. Y ahí tenemos todo esquematizado. Ahí lo ven en el plano, ven de acá diámetro 22 P6, y acá tenemos un ajuste, diámetro 12 H6 P5, esto después vamos a ver que es un SAO, es un agujero único, H6, ¿sí? P5, fíjense que el agujero tiene tolerancia mayor que el eje. ¿Por qué? Porque es más fácil mecanizar un eje que un agujero, que tengo que pasarle 3 mechas o como brocas, como quieran llamarle, escariarlo, etcétera, para dar tolerancia. En cambio, en el torno, con una herramienta de desbaste, en un torno, por ejemplo, universal, yo voy desbastando y ya está. ¿Sí? Entonces, y ahí ven, es diámetro 12 H6, diámetro 12 P5. ¿Sí? Bueno, es un ajuste. Justamente es la relación que hay entre dos piezas que se acoplan en lo que refiere al espacio que media entre ellas. ¿Por qué hablan en el espacio que media entre ellas? Porque está hablando de juego, si entra clavada, o sea, con apriete, o si ese ajuste tiene parte de juego y parte de apriete, que se llaman inciertos. ¿Sí? Bien, juego. El juego, acá lo pueden ver, es cuando el agujero es más grande que el eje. La pieza baila dentro del agujero, se mueve, y el diámetro del agujero es más grande que el diámetro del eje. Entonces hay un juego, ahí lo tienen escrito. El apriete es cuando sucede lo contrario. El eje es más grande que el agujero. Típico caso, el de los rodamientos. Yo, para meter un rodamiento dentro del eje, lo debo dilatar, o lo dilato con el equipo que me provee, inductivo, que me provee el fabricante de rodamientos, que por inducción lo caliento, al rodamiento ensancho el diámetro y después lo meto en el borrón del eje. O, ¿qué se hace? Se lo calienta en aceite, cuando uno no tiene el aparato de inducción, lo caliento en aceite, nunca lo sopleteo al rodamiento, y lo meto en el eje. ¿Sí? Esa es otra manera. Y si fuera más puritano y tuviera mucha más plata, con nitrógeno yo podría enfriar el eje para que se achique el eje y no tener que calentar el rodamiento, lo cual eso no es lo habitual, ¿sí? Pero podrían también hacerlo. Entonces,
Esto entra clavado, entra con apriete, porque el diámetro del agujero, como ven ahí, es más chico que el diámetro del dedo. Lo contrario al juego. Bueno, ahí tenemos la tabla con IT y el comité normalizador hizo lo que armó fue grupos de diámetros, ¿sí? El diámetro, supóngase que yo tengo un diámetro de 55, bueno, voy a entrar entre 50 y 80 y con el valor que me dé el diseñador del IT sacaré en micrómetros cuánto es ese valor, ¿sí? Por ejemplo, si me dice, acá tengo 50, 80 y fuera 55 y el IT fuera de 9, son 74 micrómetros. Y T9 igual 74 micrómetros. Bueno, acá tenemos las tablas de desviaciones de desviaciones para agujeros, que también entro con el grupos de diámetros y con la letra que corresponde. Y tenemos las desviaciones de, acá sí que de agujeros, y tenemos las de ejes. Con las que pasé anteriormente siguen siendo agujeros. Las de ejes son estas. El criterio es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico para que se entienda el tema. Yo sé que hay mucha gente que ya no, lo meto en el conversor y me da el diámetro máximo, mínimo, cargo. No, hay que saber el concepto, dónde salen las cosas, porque no siempre uno tiene acceso a la tecnología y bueno, a veces con las tablas uno lo puede hacer también lo mismo. Realización del esquema, lo que vimos anteriormente. Obtención del IT de tabla, obtención del EI de tabla, y cálculo del diámetro y expresión del resultado. Bueno, supóngase que tengo 50G6, ¿sí? Diámetro 50G6. Entonces, G está arriba, porque H está antes que la H, y T6, diámetro mínimo, diámetro máximo, I, esa desviación inferior, ES superior, con origen de cota ambas, la línea de cero definida por el diámetro nominal que es 50, positivo para arriba, negativo para abajo, ya está todo. Acá ya está todo. La que voy a encontrar en la tabla de desviación fundamental va a ser LI. ¿Sí? Bien, entonces voy con el IT. El diámetro era 50, 50 G6. ¿Ven? Está entre 30, ¿ven? Entre 30 hasta incluyendo 50. Entonces, acá yo voy a ver y entro. Yo tengo 50. Estoy justo en el límite, porque es hasta incluido 50. Entonces, no es mayor a 50, sino hasta 50. Entonces entro con 50, acá, con el diámetro, y el IT es 6, ahí dice G6, IT6, y me da 16 micrómetros. El IT6 es igual a 16 micrómetros. Ahora, yo entro con el diámetro 50, como yo sé que esto es un agujero, voy a la tabla de agujero, G, y acá entre 40 y 50, entro acá, y me da que el EI va a ser 9 micrómetros, o sea, desviación inferior. Y acá tengo todo, ¿ven? Ahora hago el cálculo. Yo saqué IT y EI de tabla, entonces digo diámetro mínimo igual a diámetro nominal más EI. Fíjense, sale de acá el dibujo. Diámetro mínimo, que va a ser el nominal, ¿sí? Más E sub I. Diámetro máximo, que va a ser el nominal más ES. Ahí está, nominal más EI son 50 más 9 micrómetros, ¿sí? 50,009. 9 milésimas de milímetros son 9 micrómetros. Diámetro mínimo. IT, yo sé que es ES menos EI. Entonces yo ya EI lo tengo de tabla, dato, lo saqué, y IT también. Entonces despejo ES. Esto que está restando pasa sumando, y entonces me queda que IT más EI es 16 micrómetros, más 9, 25 micrómetros. Lo paso a milímetros, 0,025 milímetros. Y el diámetro máximo va a salir como el nominal, como ya dije, más ES. Son 50 más
ES, que ahora lo tengo, que es 0,025, me da 50,025. Y corroboro, ¿ven? Esto es 50,09, está perfecto, es mínimo, y esto es máximo, perfecto. Y lo puedo poner así, ven, diámetro 50 G6, o ponerlo con desviaciones. 50, la superior arriba, 25 micrómetros, 9, o de esta manera, y poniendo los valores de diámetro máximo, que esto es más para producción, ¿no? A la persona que de producción no tenga que hacer cálculo, 50,025, 50,009. Cualquiera de las maneras es correcto. Veamos este ejemplo de ajuste. Bueno, acá tenemos, como pueden ver, un sistema de eje único. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué de eje único. ¿Por qué? Porque es un eje constante, que es H, que es un valor con ciertas particularidades, porque el ES, la desviación superior es 0, y el EI es igual a menos sitio, o sea que no tengo que hacer muchos cálculos. Este es constante, y lo que varían son los agujeros. Entonces, graficamos, estos son 63B9 y 63H6. ¿Sí? Acá tenemos EI, ES, IT9, diámetro mínimo, diámetro máximo, y acá diámetro mínimo máximo, el ES es igual a 0, y el EI es igual a menos IT6. Esto es un sistema de eje único, como está puesto. Bien, el juego lo voy a sacar como el juego máximo es el diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje. Y el juego mínimo va a ser el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. En este caso, el diámetro máximo coincide con el nominal. Y ahí lo tienen la forma. Con los valores, ya ustedes tienen todos los valores acá. Sacamos diámetro máximo y diámetro mínimo, y ahí hacen las cuentas y le dan los juegos. En este caso es juego. ¿Por qué? Porque el agujero es más grande que el. Bueno, vamos a ver los tipos de ajustes. Dijimos que hoy, cuando hicimos la introducción, con apriete, con juego e indeterminado. ¿Ven? Ahí lo tienen. Tengo ajuste. Acá tenemos el agujero, la zona de tolerancia o intervalo de tolerancia correctamente, del agujero, y en rojo la del eje. Entonces, como el intervalo de tolerancia del agujero es más grande que el intervalo de tolerancia del eje, quedaría lo que vimos hace un ratito. Máximo menos mínimo, el diámetro del agujero máximo menos diámetro mínimo del eje, y la otra, diámetro mínimo del agujero menos diámetro máximo del eje. Sale de analizar esta figura de acá, y ahí tenemos los dos juegos. El apriete es exactamente lo mismo. Les dije que el diámetro del eje es más grande que el agujero. Tenemos diámetro, ven, el eje está por arriba del agujero en las zonas de tolerancia, o zona de tolerancia, o intervalo de tolerancia. El diámetro máximo menos diámetro mínimo del agujero. Diámetro máximo del eje menos mínimo del agujero es el ajuste máximo, y el ajuste mínimo, el diámetro mínimo del eje menos diámetro máximo del agujero. Ahí tienen las fórmulas que estuvimos viendo recién para diámetro, pero esto lo podemos generalizar porque no necesariamente tiene que ser redondo el agujero, puede ser cuadrado, en cola de Milano, de la manera que quieran. Entonces ahí ponemos medida de lo que sea, pero el concepto es el mismo. Bien, sistema de agujero único y sistema de eje único. Bien, el sistema de agujero único era lo que yo les decía, es un agujero de base, es H, que lo he elegido, y después puedo variar los ejes. En el sistema de eje único tengo un eje de base y varío los agujeros. Esa es la idea. Entonces, en el SAU, H mayúscula es IT igual a IS
la desviación inferior es nula y la desviación superior como queda es igual al IT. Y en el CEU es al revés, la superior es nula y la inferior es igual a menos el IT. Entonces el sistema SAU y CEU con la nomenclatura de ISO 286. Acá tenemos SAU, que tenemos juego. Este es incierto, ¿por qué? Porque se solapa el eje con el H. Podría ser un H con un J, JS, un J, ahí me daría un incierto. Y acá cuando es un apriete porque el eje es más grande que el agujero. En el CEU tenemos el agujero más grande que el eje, juego, incierto, acá porque se cruzan. Ahí podría generarlo con un JS, con un J del agujero. Y el H acá es más chico que el agujero. Tenemos, perdón, el H es más grande que el agujero, tenemos un apriete. Bueno, y con esto damos por terminado esta pequeña charla sobre ajustes y tolerancia. Espero que les haya gustado. Todo esto que estuve hablando está mucho más desarrollado en mi libro, el tomo 1 de mi libro de GDT, Tolerancias Geométricas, editado por EduTecnia, Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina. Ahí ustedes pueden ver mis antecedentes profesionales. Y bueno, yo les quería agradecer, ya muchísimas gracias. Los espero también con este video y con otros que sigo desarrollando y otros que hay en mi canal de YouTube GDT y Metrología. Desde ya, muchísimas gracias y hasta otro momento.